Muy buenas, soy Federico Romero Díaz, esto es Historia de Roma Antigua y hoy estamos de suerte porque tenemos a una pedazo de historiadora entre nosotros, una gran divulgadora, alguien a quien tenía muchas ganas de entrevistar hace tiempo, Engel de la Cruz. Engel, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola, pues fenomenal. Primera vez aquí y espero que no sea la última. Por supuesto que no, mucho has tardado en pasar. Para los que no la Estupendo. conozcáis, Engel de la Cruz nació en Toledo en el mágico año del 82. Maravilloso, naranjito. Está licenciada en Humanidades y posee un diploma de estudios avanzados en literatura española. Además de ser escritora, trabaja en docencia y en coordinación de formación, imparte clases de diferentes materias como geografía e historia, español como lengua extranjera, alemán, literatura, y además su interés por la historia se ha reflejado ya desde hace años. Para los que la conocemos, pues lo sabemos perfectamente, ¿no? Tiene un libro que os recomiendo con anterioridad, con la misma editorial que con el que ha sacado el último, que se llama Comuneros, la Revolución de Castilla. Quiero recordar, Ángel, que es del 2022. Eso es. Bueno, y ahora nos sorprendes nada más y nada menos que con tu nuevo libro, Damas de Corona y Alcoba, que se adentra en un enfoque menos tradicional de la historia política, ¿no? El protagonismo femenino ejercido desde espacios íntimos, dormitorios reales y cortes, ¿no? Veo que en el libro pretendes rescatar un poco del olvido a mujeres que han jugado un papel crucial, ¿no?, en el devenir de España, influyendo en reyes, en decisiones políticas, desde la intimidad de la alcoba, más que desde un trono visible públicamente, ¿no? ¿Ese es el enfoque que le has querido dar o realmente el título responde un poquito a cuestiones de marketing y tú lo que quieres es hablar de mujeres y de historia de España? No, realmente es el enfoque, creo que se corresponde bastante bien el título con lo que yo quería plasmar. El libro, por cierto, lo tengo aquí. Mm, No se ven yo porque también. también está muy bien. Digo, me lo voy a poner ahí al fondo, pasa que en el fondo se ve un poquito regular. Pero sí que es cierto que sí, mi intención era, pues, hablar de estas mujeres, no de las mujeres en general, porque sí que es cierto que podemos hablar de mujeres que no solo importantes en la historia de España, que no solo tenían que ver con el poder o con las esferas, políticas relacionadas con la monarquía, sino en otros ámbitos. Ujú. Y en este caso no hablo de este tipo de mujeres, sino que hablo de las que tienen que ver específicamente pues con el espacio real, con el espacio monárquico, con el trono. Hablo de estas reinas consortes, hablo de estas reinas con título propio y también hablo de las amantes, que algunas de ellas tuvieron tanta importancia que pudieron cambiar la dinastía que estaba gobernando en ese momento. Vamos a ir hablando de ellas, si te parece, siguiendo Mm. por qué no, ¿no? Por seguir algún tipo de orden, un orden cronológico, y vamos a poner luz sobre alguna de ellas, porque te comentaba antes de grabar el programa que realmente son decenas y decenas las mujeres que pasan por las 250 páginas escasas. Es un libro que es muy asequible, que se puede leer además con mucha facilidad, que está escrito, te felicito, por cierto, con una Muchas prosa muy agradable, lejos de academicismos y de embaramientos, ¿no?, que tanto les gustan a algunos. Y que realmente hay decenas de mujeres metidas en pocas páginas, pero luego muy bien tratadas a nivel histórico. Así que nada, Íñigo, felicidades. Pues muchísimas gracias. La verdad es que sí que son muchas, 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 muchas. Algún día las tengo que contar, porque además ayer que presenté el libro en Toledo me lo preguntaron, que cuántas mujeres, aparecían en el libro, y yo me quedé como, más de 100, más de 200, probablemente más de 300 incluso, porque, jolines, es que estamos hablando de Muchos muchísimos años. siglos. Yo empiezo con las visigodas y termino con Isabel II en el Mm. siglo XX. Entonces, pues imaginaos todo el espacio de tiempo que tenemos ahí y todas las mujeres que fueron ocupando el poder de una manera o de otra. Sí, por desgracia no vamos a poder hablar de todas, ¿no? Una a una, por si por mí fuera, pero no nos da el tiempo, ¿no? Tampoco queremos aburrir a la gente con tantas, ¿no? Entonces vamos a intentar hacer una selección sobre algunas de ellas, ¿no? Las que me han podido parecer más curiosas, ¿no? Por ejemplo, ¿qué te llevó a rescatar la figura de Su, cuya vida termina siendo clave para el ascenso de Almanzor, a pesar además de ser una mujer que tuvo un origen esclavo, ¿no? ¿Y cómo valoras su influencia real en el gobierno del califato? Pues es una de estas mujeres que están en la sombra o que apenas se recuerda cuál fue su vida y cuál fue su legado. Curiosamente,
sí que se la recuerda más por un objeto artístico que ¿Mm? conservamos en el Museo Arqueológico Nacional, que es el bote de Zamora, que es ese bote maravilloso con ese desde marfil, con esos motivos tan, Sí. tan elaborados. Y aparece en la epigrafía, ¿no? En esa dedicatoria del bote de Zamora, aparece su nombre. Y sabemos, ahí lo tenemos, el bote de Zamora, y sabemos que fue una mujer muy importante dentro de la vida de Alaquén II, que era el califa con el que se casó, porque sí que es cierto que los califas, los emires, digamos que estos hombres de Al-Ándalus tenían varias concubinas, tenían un harén, entonces, pues ahí tenían varias mujeres y dependiendo de la época, pues digamos que les hacían más caso a unas o a otras. Generalmente, la jerarquía del harén estaba como muy bien constituida, curiosamente, porque podía parecer algo en un principio caótico, ¿no? Pues como un montón de mujeres y al final, pues era un poco pues al azar, ¿no? Pues en el momento en el que el califa elegía a una, esa se convertía en la favorita, pero no, realmente dentro del harén la jerarquía más clara estaba entre las que lograban tener hijos o no. Y dentro de las que lograban tener hijos, las que tenían hijos varones, porque eran las que perpetuaban el linaje o perpetuaban, la sangre, por así decirlo, del califa. En el caso de Sub es muy curioso porque Alaquén, cuando llega al poder, ya tenía 46, 47 años, no se le había conocido ningún tipo de romance, no tenía hijos, y eso dio, pues, mucho que hablar. No era: "Uy, este califa es raro, pasa algo con él porque no ha tenido hijos", siendo, no, pues, tan mayor, entre comillas. Una persona con 46 años no es mayor, en esa época ni antes, ¿vale? Pero sí que es cierto que, según sus estándares, pues, a lo mejor era demasiado mayor. Y se insinuó mucho, entonces él eligió a esta esclava de origen vasco. No sabemos su nombre real, su nombre árabe es Sub. Y se dice además, y esto lo dicen las crónicas coetáneas a él, o sea, no es una invención posterior, que Sub logró conquistar al califa disfrazándose de hombre Anda. y haciéndose llamar Jafar, lo cual, pues bueno, pues esos rumores, ¿no?, que había acerca del califa, pues lejos de ahuyentarlos, ¿no?, ahora que tenía una mujer, pues se hicieron más fuertes, en el sentido de, vale, sí, ha logrado estar con una mujer, tener hijos, pero claro, si la mujer se vestía de hombre y este tipo de cosas. Sub logró tener con él 2 hijos varones y ella, obviamente, lo que quería era que, el hijo que sobrevivió, que era Ixam, lograse convertirse en califa, porque había muchas intrigas con respecto a los hermanos del propio, Alaquén, y ella, pues, empezó a conspirar. En primer lugar, vamos a decir que ella, que venía de ser esclava, logró amasar una fortuna ingente. Logró tener tanto dinero y tanto patrimonio que no sabía cómo gestionarlo. Y se vio en la necesidad de contratar a un gestor, por así decirlo. Este gestor, ¿quién era? Pues era un joven que tenía fama de ser muy inteligente, que había estudiado leyes y que se llamaba Abu Amir. Abu Amir llega como gestor, por así decirlo, como la persona que se hace cargo del patrimonio de Sub. Y es tan inteligente, es tan habilidoso que congenia muy bien con ella. También hubo rumores de que tuvieron un romance, no lo sabemos, tampoco importa mucho en el desarrollo de la historia, pero el caso es que los dos lograron conspirar para que Ixam, el hijo de Sub, se mantuviese en el poder, pero al mismo tiempo Abu Amir empezó a hacerse muy fuerte en el ámbito militar. Él era un fervoroso creyente de la yihad y él empezó a atacar los territorios cristianos del norte. Y allí empezó a conocérsele como Almanzor. Entonces, este Almanzor, Abu Amir, que había conspirado con Sub para mantener a Ixam, de repente da un golpe de estado
y se mantiene él, o digamos que se proclama él la persona que detenta el poder de facto en el califato. Iksam sigue siendo califa, pero digamos con un poder meramente nominal. De hecho, al final, pues él también es derrocado y al final la dinastía que se impone es la de los amiríes, es decir, los sucesores de este Almanzor. Su conspiró para que Almanzor cobrase poder, pero se le volvió en su contra, porque el poder de Almanzor lo que hizo fue realmente es quitar del poder a a su su hijo. hijo. Entonces, estamos hablando de una mujer que cambió el rumbo totalmente del califato, ni más ni menos. Y qué poquito sabemos de ella y qué poco nombrada es, ¿no? Mm, Hay otra mujer también en el ámbito musulmán yo ya conocía, ¿no? Hay una, creo que se llama Walada la Omeya, precisamente, de Arteaga, de Almudena de Arteaga, creo que es el libro, muy bueno. Que es una mujer, la verdad, que tuvo una personalidad increíble, ¿no? Porque fue una de las figuras femeninas más fascinantes de su época, como poetisa, porque desafió a su época prescindiendo del velo, de la tutela masculina, y se convirtió además en un icono de la cultura y de la libertad en la Córdoba de la época de las taifas, ¿no? Del siglo XI, quiero recordar. eso. ¿Cómo integras su dimensión intelectual y artística dentro de lo que llamas ese poder desde la alcoba? Bueno, ella realmente pertenecía a este rango de mujeres poderosas porque era la hija de un rey de taifas, es Muy bien. decir, era una princesa. Ujú. Entonces, ella, su libertad o ella, la potestad intelectual que tuvo, que mantuvo y que toda su vida pudo hacer lo que quiso, lo hizo desde su estatus de privilegio. Privilegiado, claro. Obviamente, si hubiese sido una mujer normal del pueblo llano, no, pues no hubiese podido hacer ni la mitad de la mitad de la mitad de las cosas que hizo. Pero precisamente ella, por sus privilegios y porque gracias a otra de estas mujeres poderosas, otra de estas concubinas, que fue Tarú, Salud. de la cual es posterior a esa es anterior a Sub y de la cual no hemos hablado. Ella lo que hizo fue, Tarub, es hacer que las hijas de o sea, las mujeres, las hijas que nacían de los califas, tuviesen derecho a tener algo de patrimonio. O sea, que no todo fuese a recaer en los hijos varones, Los hijos, sino ¿no? que también las hijas tuviesen ciertos privilegios. Lo consiguió para sus propias hijas, pero se mantuvo con el tiempo. De hecho, eh, Walada consiguió ese estatus, pues, por la fortuna que le dejó su padre. Ella fue muy importante porque creó una escuela de poesía y de canto. Se supone que en un principio iba a ser una escuela, pues, para que fuesen las doncellas a aprender estas artes que luego hacía que estas doncellas pudiesen acceder a los harenes más exclusivos, ¿no? O más importantes, porque se valoraba mucho en una mujer ya no tanto su belleza, su fertilidad, su juventud, sino también que tuviese ciertas dotes intelectuales o por lo menos que tuviese gracia cantando, porque también se valoraba mucho que supiesen entretener. Eran como una especie, Geisha. vamos a abrir aquí un montón de comillas, eran como geishas, ¿no? Eran mujeres que sí que actuaban como cortesanas o como mujeres de alcoba, pero también pues tenían que saber cantar, tenían que saber entretener, ¿no? Al califa y a la gente que estuviese alrededor de él. Walada crea esta escuela y a través de esta escuela lo que realmente promueve es un centro de la cultura. Es decir, que allí acudan poetas y que acudan literatos de todo el reino de Taifas, incluso pues, de todo el ámbito de Al-Ándalus. Se enamora de un poeta, tiene distintos amoríos y la conocemos, pues por supuesto, por su obra poética, lo cual es algo absolutamente innovador y es algo que tenemos que poner en valor porque es patrimonio nuestro, aunque ya no pertenezca a nuestra cultura Y que cristiana pertenece a predominante, nuestra historia, ¿no? obviamente pertenece a nuestro patrimonio, entonces también hay que reivindicarla, obviamente. Sí, porque además fue una mujer que se salió totalmente de época, ¿no? Fue capaz de romper muchísimas barreras y es una mujer que en muchos aspectos es rabiosamente contemporánea, si lo pensamos, ¿no? En Sí, muchos no, aspectos, ¿no? sí, totalmente. Ella, por supuesto, por el hecho de gestionar, ¿no? Pues digamos ese patrimonio, pues haciendo
esta labor fundacional cultural, que no era tan novedosa, porque sí que es cierto que muchas de sus predecesoras habían fundado, pues, otro tipo de instituciones o habían incluso, pues, erigido mezquitas, etcétera, en su nombre. Entonces, ella, digamos que como tenía esa afición por la literatura, pues, desarrolla su labor fundacional hacia lo cultural y hacia la literatura. Hay que decir también que, si bien sabemos que muchos de sus versos, tampoco conservamos muchísimos, por desgracia, eran suyos, o por lo menos la autoría no se discute tanto, también hay cosas acerca de su vida que podemos pensar que están romantizados. Pues, por ejemplo, pues eso de que iba paseando por las calles sin velo o con unos versos suyos, ¿no?, bordados en los hombros de los vestidos. Es muy bonito, pero no sabemos hasta qué punto es cierto. ¿Que ella existió? Pues por supuesto que existió, que ella era poetisa también y todo lo que fue su vida y los escándalos amorosos que tuvo, pues también tenemos constancia de que así ocurrieron. Y es muy curioso, ¿no? Porque no nos imaginamos que una mujer pudiese tener tanta libertad en esa época y en ese ámbito. La verdad es que sí. Supongo que las mujeres a lo largo de la historia han tenido que romper muchas barreras si han querido tener independencia o capacidad de influencia, ¿no? Entonces, cuando vas analizando su vida te das cuenta de las cosas a las que se enfrentaban, ¿no? Y cambiando al ámbito cristiano, ¿no? De nuestra Edad Media, surge la personalidad de Leonor de Guzmán, ¿no? Y su relación con Alfonso XI de Castilla, ¿no? Que cambió la sucesión de Castilla y desencadenó bastantes conflictos, ¿no? ¿Cómo reconstruir sus motivaciones personales más allá del mito y de la leyenda, ¿no? Bueno, personaje, interesante, fascinante, que se conoce muy poco y sorprendentemente se conoce poco, porque cuando hablamos de la sucesión, ¿no? Bueno, sucesión, que no fue una sucesión, fue un asesinato. Pero si hablamos de lo que pasó entre Pedro I el Cruel Sí, y Enrique sí. de Trastámara, no tenemos muchas veces muy claro qué es lo que pasó, ¿no? Y cómo se llevó a cabo. Siempre se nos dice y sabemos y asumimos que eran hermanos, tanto Pedro I como Enrique, como Fadrique, que era hermano gemelo de Enrique, pero que murió también a manos de Pedro I unos años antes, pero asumimos que eran hermanos incluso muchas veces de padre y de madre. Lo que pasa es que, bueno, pues se llevaban mal. Y no, no eran hermanos de padre y de madre. Pedro I fue el único hijo que logró tener con su esposa, con Isabel de Portugal, o sea, que logró tener, perdón, Alfonso XI con Isabel de Portugal, con su esposa. Ujú. Con Leonor de Guzmán, que era su amante, logró tener, si no me falla la memoria, 10 hijos, Madre mía. lo cual nos hace ver, pues, realmente cómo era su vida amorosa. La vida amorosa de Alfonso XI, pues, obviamente se centraba en Leonor de Guzmán, con Pues, su Isabel. esposa, pues, era más limitado, hasta tal punto, bueno, se llevaban fatal y además ella llevaba muy, muy, muy mal el hecho de que tuviese esta amante y que todo el mundo lo supiese, porque además Leonor de Guzmán, cuando estaba con el rey, actuaba como si fuese la reina. Recibía embajadores, escribía cartas, o sea, actuaba realmente como si fuese la auténtica reina. Entonces, obviamente, a la reina auténtica, pues esto no le gustaba, nada en absoluto. Aún así, lograron tener, pues, este hijo legítimo, que fue Pedro I, pero claro, los hermanos de Pedro I, que ya estaban también espoleados, ¿no? Pues por la nobleza levantisca de la época, que no quería que estuviese Pedro, porque Pedro además, cuando llegó al poder, tuvo muy claro que quería limitar los poderes de la nobleza. Por eso se le llama, aparte del cruel, pues porque mató a mucha gente y muchas personas relacionadas con su familia, se le llama también el justiciero porque cortó el grifo. Es decir, él enseguida, a todos aquellos nobles que querían tener más poder de lo normal, enseguida pues dijo: "Mira, Puso no". límites. Por eso se le llama, insisto, el justiciero. Los hijos de Leonor,
obviamente se rebelaron contra el poder de Pedro, a pesar de que Pedro era el hijo legítimo. Y también Pedro, cuando llega al poder, hace una cosa muy importante, y es que a Leonor de Guzmán la encierra, mm, con el beneplácito de su madre, obviamente, que había estado aguantando muchos años, pues que, Leonor estuviese con su marido y actuase como reina. Lo primero que hacen es encarcelarla en Sevilla. Entonces, tras este encarcelamiento, vienen unas cortes en Valladolid que se convocan, a las que acude Pedro con su madre y con Leonor enjaulada, como si fuese una fiera, ¿no? Como si fuese una alimaña, y fuerte. hablando de ella públicamente, diciendo que ella era la culpable de todos los males que asolaban el reino. Los males que asolaban el reino básicamente era esta nobleza levantisca, es decir, que muchos de los nobles o muchos de los pertenecientes a estas casas nobiliarias principales se opusiesen al poder del rey. Y esto, obviamente, pues como siempre hay que echarle la culpa a alguien y generalmente siempre se le culpa o al más débil, si hay una mujer entre medias, una mujer, etcétera. Entonces, se culpa a Leonor de lo que estaba pasando y tras este escarnio público en Cortes, se decide que se le someta a un presidio todavía más Bien, austero y más cruel y finalmente se la ejecuta. madre mía. En Pero claro, Leonor, además la muerte de Leonor genera en Enrique, que fue quien más defendió sus intereses, generó también como ese ansia de reclamar aún más la corona por querer vengarse de la muerte de su madre. Y de hecho Enrique, años más tarde, en Montiel asesina a Pedro I, a su propio hermano, en un duelo singular, ¿no? Pues con dagas y a puñetazo limpio casi, lo asesina y así se instaura la nueva dinastía de los Trastámara, porque Enrique era conde de Trastámara, que provienen de Alfonso XI y Leonor de Guzmán. La verdad es que la Edad Media española es apasionante y muy poco conocida, ¿eh? A Sí, nivel general, incluso a nivel ya de los historiadores, que nos centramos más en otras épocas, ¿no? Pero cuanto más sabes de ella, más te das cuenta de que es una fuente inagotable que si quisieran podían sacar unas pedazos de serie y unas películas estupendas, porque la verdad es que, como acabas de describir, ¿no? Parece el guión de una película más que la realidad histórica, ¿no? Que muchas veces supera la propia ficción, ¿no? Es sí, increíble, ¿no? La verdad. Y otra figura apasionante es María de Molina, ¿no? Ya nos estamos yendo al siglo XIII, XIV, que fue una mujer que gobernó como regente en nombre de varios reyes, además. Es curioso cómo se pasó media vida luchando para obtener la bula que reconociera la legalidad de su matrimonio con su primo segundo, que era Sancho IV de Castilla, y por lo tanto el derecho al trono de los hijos que había tenido con él, ¿no? sí. Entre ellos el futuro Fernando IV, que era un niño de apenas 9 años cuando accedió al trono. ¿Cómo interpretas su habilidad para mediar entre las facciones y qué importancia tuvo su papel para mantener la estabilidad del reino en ese momento? Pues fue un papel fundamental. Creo, de todos modos, que de todas estas mujeres medievales de las que estamos hablando, quizá una que se recuerda con cariño, o que sí que Mm, se ha defendido más, ha sido precisamente María de Molina. Por lo menos a la gente le suena, María de sí, Molina, María de Molina. tiene Por lo calles, que esas cosas. las calles, tal, pero por lo menos sí que es cierto que su legado, se ha mantenido. Sin embargo, Leonor de Guzmán o María de Padilla ya, pues, están en un nivel que es, más inaccesible. María de Molina, efectivamente, tuvo que luchar, durante muchísimos años para que se reconociese la legalidad de su matrimonio. Y es que su matrimonio era muy, muy ilegal, por 2 motivos. Porque ella se casa con Sancho IV, Sí. el Bravo, hijo de Alfonso X, hijo rebelde de Alfonso X, que entabla una guerra con él, porque Alfonso X realmente no quería que Sancho fuese su sucesor, sino que fuese en primera instancia, su hijo Alfonso, el infante Alfonso de la Cerda, y el hijo, en caso de que Alfonso muriese, que fue lo que pasó, Alfonso de la Cerda, su hijo, el infante de la Cerda.
saltándose o digamos, El orden haciendo una natural. innovación con respecto a lo que es el derecho de Entiendo. sucesión tradicional en los reinos hispánicos. Sancho IV asume el poder después de esta guerra civil que termina con la muerte de su padre, con la muerte de Alfonso, y Sancho, hay que decir que ya se había casado, antes de casarse con María de Molina, ya se había casado. Lo que pasa es que no llegó, bueno, llegó a celebrarse lo que es el compromiso, pero no la boda en sí. Ah, Pero esto, a efectos del derecho canónico, del derecho de la Iglesia, que es el que importaba para estas cosas, era como si estuviese casado. Entonces, María de Molina y Sancho se casan e insisto, hay 2 cosas que están mal. Primero, el parentesco. El Papa no reconocía los matrimonios entre, parientes que tuviesen consanguinidad hasta en un segundo grado. segundo grado. Es decir, no podían ser primos, ni tío y sobrina, etcétera, que esto ya sabemos que en esta época y posteriormente, en algunos casos, se lo saltan a la torera y Ujú. luego pasan, ¿no?, las cosas que pasan con respecto a los hijos que van teniendo, ¿no?, Sí. que son frutos de esta consanguinidad. María era prima de Alfonso X, es decir, era tía segunda de Sancho. Por lo tanto, tenía una consanguinidad incluso peor que si fuesen primos Casi sí, directamente. peor, ¿no? Era como su sobrino segundo o algo así. Sobrino segundo, si es que ella era su tía segunda. Entonces, bueno, pues eso ya malo. Pero se junta lo que he dicho antes, y es que a efectos eclesiásticos Sancho ya estaba casado. Ujú. Entonces, el matrimonio en su época se consideró infame, porque afectaba a, todo este grado de parentesco que no podía darse, y también porque era un delito de bigamia, porque Sancho, insisto, ya estaría casado. ¿Qué pasaba con este matrimonio? Que se consideró nulo, pero ellos siguieron con el matrimonio. Y además de eso, los hijos que fueron teniendo, entre ellos, pues Fernando, que era el sucesor, se consideraban hijos no legítimos, lo cual generó tensiones y generó malestar entre todos aquellos que querían reclamar la corona. Ahí María de Molina pues tuvo que luchar sola porque Sancho muere relativamente joven. Ella tuvo que asumir la regencia de su hijo Fernando y esa regencia pues obviamente no fue una balsita de aceite, o sea, no fue un periodo tranquilo, porque la gente veía que no era legítimo, que no estaba bien que estuviesen ellos en el poder y había mucha propensión a que los nobles, sobre todo, se rebelasen, ¿no? Pues para reclamar esa parte del poder. María asume esta regencia con la premisa del diálogo. Es decir, no voy a guerrear, no voy a ordenar matar a nadie si no es muy, muy necesario y me voy a basar en el diálogo. Eso hizo que la regencia fuese muy exitosa. Finalmente, además, ella consigue la bula del Papa por la cual reconoce que el matrimonio que tuvo era legítimo, por lo tanto, sus hijos también. Tardó, le costó, luchó mucho por ello, pero al final lo consiguió. Y es más, que lo hizo también que, cuando Fernando el Emplazado, su hijo, que muere muy joven y en unas circunstancias también como muy, muy extrañas, cuando el hijo de Fernando, que era muy pequeño, pues obviamente no puede acceder al trono, se le pide expresamente a María de Molina que Gente. haga de regente, porque había actuado muy bien, digamos, o había Tenía hecho una labor. currículum, ¿no? En esa actividad. Eso es. Lo había hecho tan bien como regente de su hijo, que pidieron que, por favor, actuase como regente del nieto. Qué bueno. Y ella no quería, ella en un principio ya estaba cansada, pues, obviamente, porque todo este tipo de conspiraciones y de, pues, era muy cansado, ella también se sentía mayor, pero al final, pues, accedió y dio lugar a lo que llamamos molinismo, que es como, una teoría política que es lo que ella hizo durante su regencia, es decir, que se basó
principalmente en el diálogo y en recurrir a soluciones extremas simplemente pues cuando la ocasión era muy, 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 muy acuciante, porque en esa época era muy fácil sacar la espada y solucionarlo muchas veces Con la violencia. pues de una manera pues poco pacífica y poco diplomática. Entonces ella, pues en este mar de violencia, pues supo mantener la calma. Entonces es una mujer también a reivindicar y una mujer que se recuerda más o que por lo menos creo que está más en nuestra cabeza. Qué interesante. En el capítulo 3 lo titulas De las últimas tras Tamara a los Austrias, el triunfo de las reinas y el esplendor de las amantes, ¿no? Y desfilan por sus páginas personajes que he estado leyendo, ¿no? Como por ejemplo Isabel I de Castilla, me encanta el nombre ese de la reina Águila, ahora nos Mm. explicarás, ¿no? ¿Por qué? ¿No sería ya hora de poner en valor el papel de esta gran mujer, no solo en la historia de España, sino en la historia de Europa? En la historia de Europa, y te voy a decir más, en la historia del mundo, le debemos tantísimo, toda la Mucho, mucho. humanidad, a Isabel I de Castilla, Isabel la Católica, le debemos tanto. Lo que pasa es que, claro, es muy difícil y esto me da mucha rabia y en el libro pues también pues hago ese pequeño alegato, pues saltándome un poquito lo que es, voy a escribir ensayo, ¿no? Que muchas veces tienes que Muy contener, objetivamente, muy frío, muy desde fuera, ¿no? sí, tienes que ser como, tienes que mantener ahí pues la neutralidad que se pide, pero ahí pues con la venia del lector, que no sé si me ha dado, pues porque nunca me va a contestar, pero sí que es cierto que hago un alegato y hago, pues, una reivindicación de esta mujer, no solo lo que significó su reinado en España, sino en toda la humanidad. Es que fue gracias a ella, gracias a su instinto, al haber confiado, pues, en esa idea no tan peregrina, pero esa idea arriesgada, ¿no?, que llevó un tal Cristóbal Colón, de decir: "Vamos a abrir una nueva ruta hacia las Indias por el Atlántico", ¿no?, que era una cosa novedosa en esa época, y ella, pues apostó. Fueron los 2 realmente, Isabel y Fernando, que se piensa tradicionalmente que fue solo ella, fueron los 2. Sí que es cierto que Fernando estaba a otras cosas, estaba también, pues, con sus conflictos con Francia y bueno, pues, digamos que apoyó esta premisa, apoyó esta idea, pero la principal impulsora y la que confió ciegamente fue ella. También ella confió porque la herencia portuguesa que tenía, porque su madre era portuguesa, Sí. hacía que ella fuese consciente del valor que tenía el Atlántico para el comercio. Entonces ella cuando vio que por el Atlántico podrían, ¿no?, pues abrirse nuevas rutas, pues, no se lo pensó, dijo: "Pues puede ser una buena oportunidad". Y fue una oportunidad que nadie vio venir lo que se iban a encontrar. Quizá Colón sí lo sabía y no voy a abrir ese melón, ¿vale? Pero, ahí se vieron cosas, insospechadas y que obviamente, pues contribuyeron a que España se convirtiese más que España, el Imperio español se convirtiese en lo que se convirtió, que hoy en día en buena parte del mundo se habla en castellano y todo eso se lo debemos a Isabel, entre otras muchísimas cosas. Entonces, pues hay que empezar a reivindicarla y sobre todo creo que ya es hora de quitarle las telarañas a los prejuicios que tiene, que son prejuicios políticos que desde mi punto de vista ya están totalmente Y muy desfasados. asociados, ¿no?, a la leyenda negra. Pues sí, 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 Cuántas eso, la cosillas. leyenda negra, es que, mira, yo creo que no hay hoy en día, yo creo que no hay nada más rancio y más casposo que la leyenda negra. Que todavía exista gente que crea a pies juntillas en la leyenda negra. En lo mala que era la Inquisición, en lo mala y en lo sucia que era Isabel la Católica, etcétera. Es que lo veo, insisto, muy anacrónico y muy pasado de moda. Pues a lo mejor en su momento tuvo sentido creérselo, pero hoy en día, pues no tiene ningún sentido. Entonces, pues vamos a empezar a quitarnos esos prejuicios que no nos llevan a ninguna parte. Yo creo que es porque también la historia no se ha contado bien por historiadores españoles, o no se les ha hecho caso en su momento, ¿no? Y siempre hemos acabado llevando del criterio de la opinión, pasa incluso en historia antigua, de autores anglosajones que tienden a ver el mundo
desde su isla, por decirlo de alguna manera, ¿no? Y con su prisma, ¿no? Viendo al resto de la humanidad y lo que ha pasado en el resto del mundo en función de su visión del mundo, ¿no? Y ese es el error que tenemos, de que no tenemos voz propia y ya va siendo hora de desarrollarla. Otra figura llamativa también es Juana I de Castilla, ¿no? La mal llamada loca, que más allá de las leyendas oscuras, ¿qué aspectos humanos o políticos quisiste rescatar en su historia? ¿Y por qué es un personaje clave en la historia de España? Bueno, ella fue un personaje clave, obviamente, porque le tocó ser reina cuando ella no esperaba ser reina, que eso también pues conllevó a que ella, pues a lo mejor en algunos momentos no estuviese a la altura, entre comillas, y fue porque lo inesperado hizo pues que ella, pues a lo mejor no reaccionase de la mejor manera posible, o ella a lo mejor antepusiese sus intereses personales, pues que eran en el momento en el que ella fue proclamada princesa de Asturias, entre 1500 1502, ¿no? En ¿Mm? 1500 cuando Sí, muere su hermano, cuando muere su sobrino. Entonces, ella se ve desbordada por las circunstancias y eso hay muchas veces que no se sabe ver. No, no, es que ella tenía que estar centrada en lo suyo como Isabel. Bueno, es que es distinto porque su madre sí que es cierto que desde que era muy joven sí que tenía una vocación política, una vocación de gobierno importante, cierto. pero Ana no, pero porque no hacía falta. Es decir, ella, como persona que ocupaba el cuarto puesto en la línea de sucesión, ella no pensaba que fuese a ser reina en ningún momento. Ni fue educada para serlo tampoco. No, ella sí que es cierto que recibió una educación exquisita, pero no es la educación de una futura reina. Entonces, pues ella se vio desbordada por esos acontecimientos y ella cuando es proclamada princesa de Asturias, se ve de repente en Castilla sin sus hijos, sin su marido, porque su marido en cuanto es proclamado, pues él pues, se va corriendo a Flandes pues, a sus cosas, porque Castilla le importaba entre menos y nada. Y se ve con, pues, con todo ese papel que tiene que desempeñar, que le viene un poco grande, aunque ella las veces que logra estar en el poder y que logra proclamar leyes, perdón, y que logra desempeñar su papel, nos demuestra que fue una mujer muy lúcida. Entonces, realmente tiene un peso político de primer orden, sobre todo también por la decisión que toma en un momento dado, cuando ella es recluida, primero por deseo de su marido, luego por mandato de su padre, de su propio padre, que dice, Fernando. quiero estar, claro, ya no me quieren en Castilla, pero yo quiero seguir estando en Castilla, en un reino tan próspero como era Castilla y con tanto poder. Entonces, cuando ve que para poder él seguir mandando tiene que encerrar a su hija, no le tiembla el pulso, con el beneplácito de ella. Ella misma reconoce y ella misma acepta, ¿no? Ese presidio, al parecer, dice, bueno, pues ya está. Porque ella había sido educada en los valores de la familia, del linaje, Sí. de la tradición, de mantener, ¿no? Todo lo que se había hecho. Y ella en un momento dado, cuando está encerrada, muy poquito después de que su hijo Carlos fuese proclamado rey, junto a ella, porque ella, hasta que no muere en 1555, ella no deja de ser reina, pero solo aparece su nombre en los documentos. Digamos que ella no llega a reinar de verdad, por así decirlo. Pero al poquito tiempo de estar Carlos en el poder, Carlos llega a España en 1517, es proclamado rey en 1516, cuando Carlos apenas tiene 16 años. En 1520 acuden a visitarla unos señores, que no tengo el libro por aquí, bueno, da igual. Acuden unos señores comandados por 3 caballeros que eran Juan de Padilla, Juan Bravo, Francisco Maldonado, que eran los comuneros, acuden a Tordesillas, toman la fortaleza donde estaba y logran hablar con ella. Entonces le plantean
a ella una decisión fundamental o crucial, que es, si nos apoyas, Juana, si apoyas el movimiento comunero, que el movimiento comunero lo que quería básicamente era limitar los poderes del rey e incluso hacer que fuese Juana la única reina en Castilla. Y dicen, si nos apoyas, vas a ser reina, de verdad, no aquí encerrada y ajena de todo y con tu nombre, los documentos, pero tú sin saber lo que estás firmando, que era la triste realidad que estaba viviendo ella. Si nos apoyas, vas a reinar, pero Carlos no. Es decir, Carlos ya no sería rey de Castilla, sí que seguiría siendo rey en Aragón y en sus territorios europeos. Y Juana en un principio dice que sí, que ella lo que quiere es que se haga justicia, que se castiguen a los malos, pero pasados unos días dice que no. ¿Por qué? Porque ella había estado pensando y se había dado cuenta de que apoyar a los comuneros, es decir, apoyar su propio beneficio, el de Juana, suponía causarle un gran daño a su hijo. Entonces ella piensa, reflexiona y toma una decisión política muy importante, que es no apoyar a los comuneros para que pueda seguir reinando Carlos en Castilla. Esto puede parecer un hecho banal o un hecho no tan importante porque tampoco se recuerda mucho, pero si Juana hubiese apoyado a los comuneros, no sabemos qué consecuencias hubiese tenido para toda La historia España. de España. Pues, hubieran sido drásticas también, porque era un poquito atacar la idea también en que el proyecto político a nivel de España que tenían Isabel y Fernando, ¿no? La unión de ambas coronas era volver a separar Aragón de Castilla, por decirlo de alguna manera, ¿no? A nivel político, que todavía no estaban unidas totalmente, pero estaban en ese proceso, ¿no? Eso es, entonces, pues hubiese cambiado pues todo, se hubiese generado una guerra peor que la guerra de los comuneros, hubiesen intervenido las potencias europeas, obviamente, porque Claro, ahí, obviamente, pues Carlos hubiese traído a su ejército de Europa, entonces hubiese tenido unas consecuencias que no podemos imaginar y que hubiese podido ser cualquier cosa, desde la separación de Aragón y Castilla, hasta, por ejemplo, que Castilla hubiese estado influida por otro país europeo, no lo sabemos qué hubiese pasado. Y todo eso se lo debemos el haber dicho que no y el haber decidido que se continuase ese proyecto político que, como bien has dicho, ya habían pergeñado los reyes católicos, eso se lo debemos a Juana. es cierto, totalmente cierto. ¿Qué otras mujeres de esta época tenemos que tener en cuenta, ¿no? Antes del siglo XVIII, hacia atrás. Uf, de esta época, de la edad Danos moderna, 3 o 4 nombres. siglo XVI, siglo XVII. Ujú. Pues aquí podría decirte Isabel de Portugal, que fue la esposa de Carlos V, que también fue muy importante porque Carlos V fue un rey que tuvo que estar muchas veces ausente de su reino, pues por todas Las las guerras movidas que, europeas, ¿no? jolines, sí, que tenía ahí a Lutero, a los príncipes protestantes, tenía un montón de frentes, Francia, obviamente, Mm, los problemas que estaba teniendo con Francisco I. Entonces, pues fue un rey ausente que necesitaba una reina consorte, en este caso una emperatriz, porque ella también fue emperatriz, fuerte, sabia y que supiese gobernar. Y este fue el caso de Isabel. Ella lo hizo muy bien, también con un talante muy pacífico, y fue una gran reina y emperatriz consorte. Entonces, a ella le debemos también mucho. En esta época, siglo XVI, siglo XVII, bueno, ya estamos hablando de reinas consortes como las mujeres de Felipe II, ujú. fue el caso de Isabel de Borbón, etcétera, como fue también el caso de Mariana de Austria, que fue su segunda mujer, que fue la mujer de su vida, realmente, porque ella, pues, también, como reflejo en el libro, era su alma gemela en el sentido de que compartían muchísimas cosas. Tenían el mismo sentido de la espiritualidad, porque ella también era muy creyente, al igual que Felipe,
Había sido hija también de un emperador del Sacro Imperio Romano Germánico, por lo tanto, pues obviamente eso también unía, ¿no? Porque habían Ujú. tenido vivencias muy, muy similares. Entonces, son mujeres también muy, muy importantes y que también pues lucharon mucho por sus intereses y también pues hicieron mucho pues para que sus sucesores pues fuesen educados y fuesen, recogiesen, ¿no? Pues esa tradición de los reyes y tuviesen, pues, esa educación y esa preparación. Qué interesante. Damos el paso ya al 18, nos va echando el tiempo encima y ahí siempre a mí me ha llamado la atención, ¿no? Nada más empezar este periodo histórico, cómo emerge, con la fuerza con la que emerge el personaje de Isabel de Farnesio, ¿no? Que es la esposa de Felipe IV y que es realmente la persona que gobierna España en un momento tan delicado, en un país que acaba de salir de una guerra civil tremenda, ¿no? En un contexto internacional muy complicado. Háblanos de ella. Bueno, Isabel de Farnesio, personaje que hace poco se ha reivindicado y no sé, Federico, si has visto la serie de La vida breve, ¿No? No, no la ¿no? he visto, no la he visto. Debe ser que está en alguna plataforma de las que no tengo. Luego la buscaré. Está en Movistar, Ah, pues Movistar, entonces sí, y sí la veré. búscala y de verdad, te la recomiendo muchísimo. Me la Es una apunto. delicia, es una delicia, apúntatelo. La gente que nos está viendo, que nos está escuchando, también que lo apunte si no la ha visto. Porque es muy, 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 muy buena la serie. Ujú. A ver, tiene un montón de licencias, ¿vale? Los personajes que son del siglo XVIII, pues muchas veces hablan, pues, como si fuesen de esta época, pero, obviamente es un producto de entretenimiento, no es un documental, entonces, pues, tiene que haber este tipo de licencias, Sí. ¿no? Pues, en esta serie, que se centra en la vida del hijo de Felipe V, ¿Cuál? que ay, no me acuerdo nunca de su nombre, Luis. Ah, Luis. Luis, sí, sí, Luis de, bueno, a lo mejor me estoy equivocando porque no es mi época, ¿no? Luis de Orleans, ¿puede ser? No, estoy equivocado. No, 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 es Luis, es que no me acuerdo del numeral. ¿Puede ser Luis primero? Bueno, el caso es que Luis, nada, gobierna muy poquito tiempo, Muere. es muy joven. Sí, 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 muere, contrae una enfermedad fulminante y muere siendo muy joven. Entonces, se centra, ¿no?, pues en esta vida breve de este breve rey que tuvimos y aparecen distintos personajes, entre ellos Felipe V, que tenía, pues, una enfermedad mental bastante acusada. No se sabe si tenía esquizofrenia, si era bipolar, además una bipolaridad muy, muy grave, ¿no? Muy, muy limitante, pero se ve muy bien en la serie, pues, cómo eran sus dolencias y se ve muy bien, aparece retratada, Isabel Ella. de Farnesio. Ella aparece como la mujer potente y la mujer, enérgica y la mujer poderosa y ambiciosa que fue. Pero también ella no tuvo más remedio que ser así. Ella se casa con el rey, porque cuando el rey se queda viudo, que el rey ya había tenido, 2 hijos varones fuertes que aseguraban la descendencia, el rey se casa con Isabel de Farnesio y ésta tiene que aceptar que los hijos que van a tener seguramente no van a llegar a ser reyes, porque el rey ya había tenido 2 hijos varones y los hijos ya eran mayores y ya, pues, se notaba que estaban sanos y que podían heredar. Curiosamente, Carlos III, que era hijo de Isabel de Farnesio, llega a heredar el trono también. Entonces, es curioso porque ella iba sin ninguna expectativa, pero sí que es cierto que su hijo Carlos llega a ser rey de España. Y a Y los ella pequeños los va colocando también, ¿no? Quiero recordar, en reinados, en reinos en Italia, los va colocando aquí y sí, allá. sí, sí, los va colocando. Entonces, ella actúa para defender sus intereses y para defenderse a ella misma, que realmente no era una reina necesaria, porque ya se había las reinas, generalmente, su papel fundamental La era el descendencia. tener descendencia, y eso ya lo había conseguido el rey. Lo que pasa es que el rey tenía, a ver esto cómo lo puedo decir de una manera fina, de una manera, no censurable, ¿vale? El rey era muy ardiente y muy religioso al mismo tiempo. Entonces, él no contemplaba la idea de tener amantes para saciar, ¿no?, un poco, pues, Sí. para apagar ese fuego que tenía. Entonces, él cuando se queda viudo, dice:
a ver ahora yo qué hago, ¿no? Sin poder estar con una mujer. No quiero tener amantes porque soy muy religioso y eso pues va en contra de mis creencias. Entonces él se tiene que volver a casar, pues para tener una mujer con la que poder acostarse siendo su mujer. No sé si se me entiende, pero Sí, sin bueno, caer en pecado. eso es. Entonces, pues ese era el papel inicial de Isabel de Farnesio. Era como Un satisfacer desahogo del rey, ¿no? Pero luego del este se convirtió de facto en el poder real, ¿no? Que había porque claro, sí. este hombre a cada dos por tres estaba fuera de servicio, por decirlo de alguna manera, ¿no? Con sus problemas mentales. Algunos de los cuales el problema es que luego cuesta mucho diferenciar lo que era real de lo que es anecdótico, ¿no? O ficticio incluso, ¿no? Porque te cuentan cada batallita de él, ¿no? Que muchas veces ya no sabes qué es real y qué es exagerado, ¿no? En la historia. Pero al final se convirtió en eso, ¿no? Era la que ponía y quitaba a los primeros ministros y la que decidía la dirección de la política interna y externa de la corona española, ¿no? La reina era ella, ya está. O sea, quien mandaba era ella, pero además, indiscutiblemente, y eso lo sabemos por los testimonios de la época, por los retratos de la época, Mm, donde aparece toda la familia y aparece ella en el centro y aparece ella mandando. A ver, sí que es cierto que ella también se vio la necesidad de hacerse fuerte, ya no solo, insisto, pues por defender esa descendencia que no en un principio eran segundones del rey, sino por la necesidad de gobernar mientras el rey, pues, estaba con esas crisis, digamos, con mentales. esas crisis mentales. No sabemos hasta qué punto, porque hay gente que sí que afirma que el rey, llegó a creerse que era una rana, por ejemplo, Había y las chacas, ¿no? A servicio, en fin, se oyen muchas cosas. entonces, bueno, pues, no sabemos hasta qué punto era así, pero sí que es cierto que podemos deducir que tenía una salud mental bastante dañada en esa época y que Isabel fue la que recogió el testigo del poder. Les gustase más a unos o a otros, pero ella fue al final, pues, la que partía el bacalao. La verdad es que esto de las Isabeles han tenido mucho tirón, ¿no? En la historia española. Estoy pensando ya también y dando un paso más, ¿no? A lo largo del programa y de nuestra historia, ¿no? En la gran Isabel segunda también, ¿no? Que, que creo que la citas como la reina de los tristes destinos, si no me equivoco, como Sí. ejemplo de reina cuya vida privada marcaba las decisiones políticas, ¿no? Y la política en España, ¿no? Es cierto que compartir su lecho podía suponer convertirte en la persona, en el hombre más poderoso de España en ese momento, que muchos de los espadones fueron sus amantes. Sí y no. A ver, vamos a hago este matiz porque realmente, por su cama pasaron tantísimos hombres que no podemos decir quién se acostaba con ella en ese momento, pues tenía más poder, ¿no? Simplemente, pues, a veces eran cosas coyunturales. Ajá. El primer amante reconocido, pues, fue el general Serrano, ¿no? Que ella lo llamaba el general bonito, y no se escondían. Es que además era tan evidente que estaban juntos, pero es que Isabel fue la dinámica que tuvo durante toda su vida. No se escondió jamás. Cuando estaba con un amante, pues lo llevaba a los bares y a los restaurantes más exclusivos y más chic de Madrid, porque a ella le gustaba mucho, pues, ir de bares, restaurantes, le gustaba mucho, ¿no?, pues, esa vida madrileña. Y ella no se escondía y sí que es cierto que los hombres que compartieron lecho con ella eran hombres poderosos. Hablo de Serrano, pero como podría hablar de muchos otros. Y los que compartieron lecho con ella, pues obviamente se beneficiaron. Se dice, dicen las malas lenguas, que realmente el que más se beneficiaba con estos amoríos fue, curiosamente y paradójicamente, su marido, Francisco de Asís, creo que se llama. Francisco de Asís de Borbón. Francisco de Asís de Borbón, según podemos deducir, que esto tampoco está muy claro y tampoco podemos afirmarlo de una manera muy segura, digamos que tenía sus intereses amorosos y sexuales, digamos que no era Isabel, ni ninguna María, ni ninguna, digamos, En el mismo sexo, ¿no? Era homosexual. eso es, que era homosexual. Según, insisto, la Anda, rumorología de la época, y es bastante, pues, por lo posible. que vemos, ¿no?, de su trayectoria vital, todo apunta
a que al menos si no era homosexual era bisexual, pero bueno, que tampoco pasa nada. Por ello, obviamente, no vamos a demonizar a este tipo de No, personajes por por su supuesto que no. orientación sexual. Pero sí que es cierto que se dice que cuando Isabel tenía un amante, y tenía un amante sonado o escandaloso, él, pues para, pues cuando además Isabel se quedaba embarazada, que la gente, pues las malas lenguas decían, pues este hijo no va a ser del rey, obviamente, no va a ser de Paquita, que la llamaban Paquita, también la gente tenía muy mala intención. Entonces, para acallar esos rumores o para que él estuviese calladito, Sí. al parecer la reina, pues le daba dinero, digamos que le Ah, comillas, pues para que él se callase. En el caso de que tuviesen hijos ilegítimos, pues el decir que era hijo suyo y ya está. No sabemos, de hecho, si todos los hijos que llegó a tener Isabel, si su marido fue el padre de alguno de ellos, si fue el padre de todos, si no fue el padre de ninguno. Sí que es cierto que se dice, por ejemplo, que Alfonso XII no era hijo de Francisco, sino que era hijo del general Puigmoltó. Además, de vez en cuando, pues en Twitter salen hilos de gente diciendo: "El parecido es asombroso". A lo mejor en vez de ponerte a Puigmoltó, te ponen a Primo, a Serrano, otro de la época, que dices: "Bueno, vamos a ver". Y lo más asombroso no es eso, sino que muchas veces la gente, sin despeinarse, dice: "Es que en el caso de que el padre de Alfonso XII no hubiese sido Francisco de Asís, estaríamos hablando de que el actual rey de España, obviamente, sería el descendiente de un hijo ilegítimo". Que eso yo siempre que bueno. lo leo hago literalmente así, digo: "Dios mío, pero si la madre era la reina". La legitimidad en este caso la transmitía la madre, no el padre, ¿no? Y a Obviamente, o pesar sea, de todo eso, Francisco era primo de Isabel, en fin. sí, sí, eran primos, pero que es que también Francisco era Borbón, pero que el linaje lo transmitía ella era la reina. Entonces, pues no pasa nada, No pasaba nada, efectivamente, nada. seguían siendo Borbones. Eso es, seguirían, vamos, siendo no cambiaría nada la trayectoria y la narrativa. Pues tú que cuentas en este libro la historia a través de la visión de las mujeres, ¿cómo crees que cambia, no? Cuando cuentas la historia desde ese otro enfoque, ¿cómo crees que cambia la historia o esa visión de la historia? ¿Qué aporta a la visión tradicional que tenemos, esa visión tan masculina, ¿no? Con tanto nombre de hombre y con tan poco nombre de mujer. ¿Por qué hay que contar la historia desde otro ángulo? A ver, el propósito que yo tenía y que sigo teniendo, obviamente, pues porque no ha cambiado, pero el que yo tenía inicialmente cuando empecé a escribir el libro, no era quitar, no era destruir, por ejemplo, la visión, tradicional o la visión masculina imperante de la historia para cambiarla por esta visión o esta versión más femenina. No era mi intención. Sé que hay muchas corrientes hoy en día que lo que pretenden es hacer eso, es destruir, ¿no?, lo que había antes, pues para poner esta nueva visión. Yo creo que son visiones complementarias. Pero igual que el hombre y la mujer se complementan, en la historia el papel del hombre y el papel de la mujer se complementaban. Son perfectamente complementarios. Yo realmente lo que quería era arrojar luz sobre estos personajes, sobre estas mujeres que no eran tan conocidas. Curiosamente, es un libro que, igual que me pasó con Comuneros, que cuando terminé de escribirlo, inicialmente iba a ser un libro muy masculino, ¿no? Pues por el tipo de temática, ¿no? Pues, Sí, temática bélica, los personajes principales eran hombres, menos María. uno de los personajes, que era María Pacheco, obviamente, pero cuando terminé de escribirlo me di cuenta de que era un libro muy femenino, porque tenemos también como grandes protagonistas a Juana I y a María Pacheco. Claro. Entonces, de lo que iba a ser inicialmente muy masculino se convirtió en muy femenino. Pues con este libro me ha pasado lo mismo. Iba a ser muy femenino, pero cuando terminé de escribirlo también me di cuenta de que tenía un gran componente masculino. De hecho, muchas veces los capítulos van nombrados por los nombres de los reyes de la época, pero porque yo no entiendo el tener que contar la vida de estas mujeres
sin contar la vida de los hombres que estuvieron con ellas, porque se complementaba. Sí que es cierto que cuando, en la visión tradicional que hemos tenido de los hechos, cambiamos a los personajes de sitio, no es que cambie la historia, porque la historia no cambia, pero sí que llegamos a entender más cosas. Porque das como una visión más amplia, complementas, ¿no?, la visión que ya hay de esa historia, ¿no? Eso es como un paso más, ¿no? Si en la visión tradicional que hemos tenido de la historia, Un gran Felipe V, angular. eso es, si la versión tradicional hemos tenido a Felipe V, y ¿Mm? hablo de él, que hemos, hablado de él en la entrevista, como personaje principal, Isabel orbitando, ¿no? Pues a lo mejor como mujer ambiciosa, como una esposa, pues quizá un poquito dominante. Si cambiamos a los personajes de sitio, pues nos damos cuenta de que realmente Isabel, obviamente, era ambiciosa, era muy hecha pa'lante, pero porque las circunstancias lo requerían. Ya se tuvo que hacer fuerte. Entonces, si abrimos esa perspectiva, nos damos cuenta de que a lo mejor algunas mujeres a las que hemos tachado de ambiciosas, frías, crueles, lo que sea, a lo mejor no lo eran. Simplemente, al Estuvo igual en que un los momento complicado, ¿no? obviamente, pues defendían sus intereses y tenían que hacerse fuertes. Es que Mm, ser mujer en un mundo de hombres es muy muy duro, chungo. ¿no? Es mucho. Sí, 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 sí. Entonces, o te haces fuerte o te quedas así pequeñita, así chiquitita en un rincón y lloras y ya está, y no puedes hacer nada más. Entonces hay que hacerse fuerte muchas veces. Nos quedamos con eso. Si tuvieras que elegir a una mujer de las que has escrito, de las que aparecen aquí en estas páginas, con especial cariño, que ha despertado especial cariño, ¿con quién te quedas? Ya sé que es muy difícil, ¿no? Porque todas son un poco criaturas tuyas, pero ¿con quién te quedas? Es dificilísimo, es casi imposible. De hecho, te voy a confesar una cosa. Es una pregunta que me han hecho en todas las entrevistas que llevo haciendo y en todas las entrevistas he dicho una distinta. ¿Por qué no me puedo quedar con una? A ver, Una que sí que es sea, por ejemplo, a ver, te voy a decir, una que sea de las a las que la historia ha tratado más injustamente porque ha sido más olvidada o menos tratada, ¿vale? Pero que sí. realmente ha tenido un mérito muy importante y que no se merece ese sitio en el olvido de nuestras memorias. Bueno, ahí tengo que decir, obviamente, tengo que reivindicar a Juana I, obviamente, porque ha sido muy, muy, muy maltratada históricamente. Mm, La hemos dado, me incluyo, yo también la primera, pues porque también se nos ha educado así, cuando normal. éramos más jóvenes todavía, ¿no? Por así decirlo, cuando éramos más jovencitos, estudiábamos en el colegio, en el instituto, se nos ha hablado muy mal de ella y nos lo hemos creído y hemos Mm, dicho: Es que estaba loca". Bueno, pues no estaba loca. Entonces, hay que reivindicar a Juana, pero lejos de ella, que quizá es como más tópico y más, una respuesta quizá más esperada, pues vamos a hablar de, Urraca I de León. raca. La primera reina europea, o sea, reina por derecho propio, la primera reina europea. O sea, la primera reina que fue coronada o fue proclamada, porque en León los reyes no se coronaban, sino que se proclamaban, fue en España, fue en León, no fue en Francia, no fue en Inglaterra, no fue en otro sitio, fue aquí. Entonces, yo creo que es algo que tenemos que sacar pecho Esta y decir: reina fue la temeraria. "La temeraria", La temeraria que ha fue escrito la Isabel San batalladora. Sebastián, una novela, ¿no? Sobre ella, sí. Entrevisté hace tiempo a Isabel San Sebastián y la oí hablar de ella, me llamó mucho la atención este personajazo también. Sí. Se han escrito novelas como la de Isabel San Sebastián, muy buena, y otras más, pero yo creo que se merece una película, ¿cómo lo Sí, ves? ¿no? Sí, bueno, es que toda la Edad Media española no se merece una película, se merece decenas y decenas de películas y serían alucinantes, pero Juego de Tronos, mira, te voy a decir ya fricada máxima, pero es así. Cuando estaba en el proceso de construcción del libro y lo planteé, porque yo tenía 2 opciones, ¿vale? Tenía 2, la disyuntiva a la hora de desarrollar la Edad Media, los reinos cristianos. Una de 2, o lo hacía en orden cronológico, ujú, con todos los reinos mezclados, mm, que ya lo pensé y dije:
pitote máximo, porque además se mezclan, bueno, en fin, las dinastías a veces pues pasan a ser dinastías conjuntas, en unos reinos, en otros. Entonces decidí hacerlo por reinos. Y cuando lo estaba haciendo, digo, es que es Juego de Tronos, o sea, Es la auténtico. imagen inicial de Juego de Tronos cuando aparece el mapa, ¿no? Los reinos que aparece, pues, Poniente, desembarco del rey y tal, digo, es que es Juego de Tronos, Es una total. pasada. Habrá que ir poniéndola en valor y a ir hablando un poquito más de ella, ¿no? Bueno, ambos somos miembros de Divulgadores de la Historia. Esto es una entrevista que, aunque vamos a publicarla en vídeo en el canal de Historia Roma Antigua, luego será publicada en la web por escrito, en la web de Divulgadores de la Historia, y saldrá en su revista. Como divulgadora que eres ya de años, una divulgadora veterana, ¿cómo ves en el presente? ¿Cuál piensas que es el futuro de la divulgación? ¿Cómo lo ves en España? Lo veo bien, lo veo prometedor, de verdad, y no es porque esté imbuida del espíritu navideño y no lo vea todo de una manera positiva, sino porque realmente el hecho de pertenecer a este ámbito, también de pertenecer a divulgadores de la historia y de entrar en contacto, ¿no? Y de estar, pues, por redes sociales e incluso en persona, que tiene todavía mucho más mérito. Ver a tantos divulgadores de tantas épocas, de tantos ámbitos, con tantas visiones distintas y, sobre todo, gente tan joven, a mí me llena de esperanza. Yo creo que el futuro de la divulgación histórica en España nos espera grandes alegrías y grandes sorpresas, sobre todo porque, insisto, creo que cada vez más estamos desterrando mitos que nos han hecho mucho daño como historiadores. Y ver, sobre todo, insisto, gente joven que destierra esos mitos, que se atreve a hablar de temas quizá más olvidados o quizá más estigmatizados, pues por supuesto siempre da mucha esperanza, ¿no? Reconforta, te pone el corazón calentito, dices, uy, qué bien que nos espera una buena época, sin duda. Y si hablas con ese mensaje de esperanza y tuvieras que hablar en clave de amenaza, o sea, en clave de decir qué amenazas pueden afectar a esa divulgación, ¿qué factores o qué factor sobre todo marcarías como cuidado con esto que por ahí vamos mal? Bueno, me voy a mojar, pues porque me lo has preguntado, has sido tú. O sea, la culpa, si alguien me echa la culpa de algo, la culpa es Es mi tuya. obligación, Federico Romero Díaz, divulgadores de la historia, Te habrás presidente preguntado. de divulgadores de la historia, tiene que hablar de divulgación y hay que hablar también. Sí, no pasa nada. Bueno, no pasa nada. A ver, yo creo que la principal amenaza que tenemos todos y cada uno de nosotros, independientemente, pues, de cada uno, pues, de su forma de pensar, yo ahí no me meto, su ideología, yo ahí no me meto, jamás me he metido ni jamás me meteré. Pero sí que es cierto que tenemos la amenaza de la imposición de un paradigma histórico, cultural, muchas veces ficticio o muchas veces con una visión de una España que nunca ha existido, llena de fanáticos, llena de gente oscura, que eso no ha sido así. Esa visión, por ejemplo, de una Edad Media, ya que tanto hemos estado hablando de la Edad Media, de esa Edad Media tan oscura y Tan tan, oriente, eso fanático. no. Claro, todo ese paradigma cultural muchas veces viene impuesto desde ciertos dogmas políticos que nos imponen de alguna manera ese paradigma cultural. En el mundo de la educación, ya lo sabemos, los que nos dedicamos a ello, que no se enseña lo que uno quiere muchas veces, aunque somos un poco rebeldes muchas veces y enseñamos obviamente también pues lo que Lo que dentro, si salimos del temario, pues siempre también pues damos a conocer lo que nos parece también interesante sin caer también en el adoctrinamiento, también por así decirlo, pero muchas veces uno no enseña lo que quiere, sino lo que le imponen. Y eso es muy peligroso, que haya una persona que probablemente no esté relacionada con el mundo de la historia, que decida, por ejemplo, pues qué es lo que tiene que aprender un joven de 17, 18 años a la hora de hacer las pruebas de acceso a la universidad, pues qué tiene que conocer esa persona sobre la historia de España. Y lo deciden sin despeinarse, pum, pum, pum. Y de esta manera, y vamos a meter pues estas figuras que no tenían tanta relevancia con calzador.
Figuras que sí que tenían relevancia, que no nos interesan, Lo dejamos aparte. las olvidamos. Esas son las principales amenazas. Yo creo que tienes toda la razón, ¿no? Y que hay que siempre, como divulgadores y como historiadores, me da igual, tienes siempre que una obligación, que es buscar la verdad histórica, ¿no? Y para eso es necesario huir de leyendas negras, de leyendas rosas y de Mm, cualquier sesgo. Sé que es imposible, pero nuestra obligación es estar siempre en una continua lucha con nosotros mismos, ¿no? Para ser lo más constantes en esa búsqueda, por decirlo así. Engel, esto se va acabando. Una última pregunta. Eh, ¿Nuevos proyectos o estás centrada en la promo de Damas de Corona y Alcoba? ¿Tienes algún proyecto nuevo entre manos? Cuéntanos. lo tengo, lo tengo. A ver, estoy con las 2 cosas. Estoy ahora mismo, pues, con la crianza de este nuevo niño que he Mm. tenido, sí, Damas de Corona y Alcoba. Es una fase muy Ta bonita, ¿eh? Porque es muy bonito Ujú. escribir un libro, pero luego también es muy bonita esa fase de promocionarlo, ir para arriba y para abajo hablando de él. Eso es, sigo también con Comuneros, obviamente, pues porque, también está ahí el libro y obviamente, pues también, pues de vez en cuando me preguntan por él y también, pues obviamente, pues hago actividades relacionadas con ello. Y tengo un proyecto entre manos de cara al año que viene, que, me hace mucha ilusión, me da un poquito de vértigo. Miedo no, no me da miedo. Aquí no hay que tener miedo, pero sí que es cierto que me da un poquito de vértigo porque supone un cambio y es que no va a ser ensayo, voy a dejar aparcado de momento el ensayo, que tantas alegrías y tanto me gusta, pero me apetece cambiar de registro Ya. y para el año que viene me meto con novela histórica. ¡Guau! Pues nada, yo como aficionado a la romanidad te deseo que los dioses te asistan y nada, muchísimo éxito. Muchísimas gracias por estar aquí con nosotros. Leedlo, de verdad os lo recomiendo. Una nueva visión, o una visión, mejor dicho, más que nueva, más amplia y más completa de la historia de España. Damas de Corona y Alcoba, de la gran Engel de la Cruz. Engel, muchísimas gracias. Muchas gracias a ti. Un placer haber estado aquí.